¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Street Skulls, y para esta ocasión les traigo un video sobre Vice City Next Gen Edition. Un mod increíble que recrea prácticamente todo GTA Vice City en GTA 4, aprovechando su motor gráfico Rage, y su jugabilidad un poco más moderna. Podría decirse que es casi como una remasterización creada por fans, por un equipo de modders rusos, conocido como Revolution Team. Lamentablemente a Take-Two no le gustó para nada el proyecto, al considerarlo competencia directa de la versión definitiva que lanzaron oficialmente, y tomaron ciertas medidas como eliminar el canal de YouTube de los creadores, pero definitivamente es uno de los mejores mods que han salido hasta la fecha, y no podía dejar pasar la oportunidad de mostrárselos a detalle. Así que empecemos de una vez. Lo primero a destacar es la interfaz, porque tiene un diseño minimalista, y las pantallas de carga están en buena calidad. El hecho de que estén animadas ya las hace ver más interesantes que las de la versión definitiva. La intro ha sido totalmente recreada, y aunque conserva el estilo original, cada fragmento fue regrabado utilizando el mod, y ahora está conectada con el comienzo de la historia, porque ahora te muestran la ruta de escape que tomaron Rosenberg y Tommy hasta llegar al hotel, después del negocio fallido. Algo que resulta impresionante de este mod, es que cada cinemática del juego, se ve exactamente igual que la versión original. Las animaciones, los planos de cámara, los objetos, absolutamente todo está muy bien implementado. También los diálogos, efectos de sonido y demás, están perfectamente sincronizados. Y por supuesto, con el motor Rage, la iluminación, el sombreado, las texturas y otros detalles, se ven simplemente geniales, aunque esto también se logra en parte, gracias a un ENB Series personalizado que tiene el mod. Los modelos de personajes que se utilizan aquí, han sido extraídos de la versión de Xbox, y se les han mejorado sus texturas. Y aunque no tienen tantos polígonos como si se hicieran desde cero, no se ven mal realmente. Esto contrasta enormemente con la versión definitiva, ya que ahí los modelos de personajes manejan un estilo diferente, que no gustó demasiado. Esto también incluye a los peatones, pues todos los originales están presentes en el mod. Aunque sus diálogos no. Usan los de GTA 4. Los vehículos también fueron tomados de la versión de Xbox, y casi todos fueron añadidos. Eso sí, el manejo permanece siendo el mismo de GTA 4, pero si esto les llega a incomodar, deben saber que hay otros mods que pueden cambiarlo. Solo hay una limitación en este sentido, y es que no hay aviones ni avionetas, probablemente debido a que en GTA 4 este tipo de vehículos aéreos no existen. Esto hace que dos misiones, como lo son, Bombas Fuera, y Consolador Dodo, cambien un poquito, pues aquí se hacen usando un helicóptero. En cuanto a los objetivos y demás, se mantienen prácticamente igual que en el original. De hecho, en el mod hay más vehículos, como el Turismo o el Savannah, que podrán reconocer fácilmente porque provienen de GTA San Andreas. No desencajan con la estética, así que personalmente no me parece un mal añadido. Para crear el mapeado de la ciudad, los modders utilizaron el de la versión definitiva, y lo mejoraron. Esto es bueno, porque aquí no hay texturas mal escaladas por inteligencia artificial como pasa allí. La ciudad se siente bastante más viva durante la noche, y es que añadieron neones a varios edificios y estructuras. Estos de hecho fueron tomados de GTA Vice City Stories, así que realmente encaja bien. Una de las tantas mejoras al mapeado, se puede apreciar en el edificio que queda destruido tras la misión, Demoledor, pues aquí realmente sí parece que se logró el objetivo de la misión, y no solo queda el mismo edificio con las ventanas rotas. Cada una de las emisoras cuenta con sus temas originales, y eso incluye las que ya no están en la versión definitiva por las licencias. Varias armas originales también han sido implementadas aquí, pero una vez más, por limitaciones propias de GTA 4, hay varias que quedaron faltando, como la Uzi, o la minigun. Aún así, podrán encontrar los recogibles en sus ubicaciones originales. Y también comprarlas en las tiendas de armas. Por supuesto, la gran ventaja de este mod, aparte de la evidente mejora gráfica, está en la jugabilidad, porque GTA 4 tiene muchas cosas que no se podían hacer en GTA Vice City. La principal, es sin duda, poder nadar. Para eso, han añadido escaleras en varias partes del mapa.
Y aunque no hayan misiones que aprovechen mucho esta característica como en San Andreas por ejemplo, igual a muchos les gustará el hecho de que ya no morirán por tocar el agua. Otra cosa que no se puede hacer en ninguna versión de Vice City pero aquí sí, es poder saltar muros. También puedes subir escaleras, y esto es algo que ni siquiera San Andreas tiene. Algo que es molesto en el juego original, para los que lo rejugamos, es que no se puedan omitir las llamadas. Algo así tenía que tener la versión definitiva, pero ni ahí lo implementaron. En cambio, aquí sí se puede hacer. Y bueno, como no deja de ser GTA 4 de todos modos, también se pueden contestar llamadas mientras estás manejando. También pasamos de un sistema de pelea simple, a uno un poquito más complejo, aunque el mod en general utiliza todas las animaciones de GTA 4 durante el gameplay. Aunque en principio podríamos pensar que ciertas misiones se vuelven más fáciles al aprovechar esta jugabilidad, realmente no siempre es el caso. Por ejemplo, la misión Demoledor se vuelve un reto considerable, ya que el manejo del helicóptero es totalmente diferente. Pero hay muchas otras misiones que por su jugabilidad pueden representar un nuevo reto, y eso es lo que lo hace más interesante. También es una muestra de que no habría estado mal implementar en la versión definitiva algunos detalles realistas, como peatones usando sombrillas cuando llueve. Aquí los policías también persiguen delincuentes, pero lo que no está, es la recompensa que tenía el juego original, por golpearlos. Podría decirse que, casi todo lo que podías hacer en el juego original, está presente aquí de uno u otro modo. Hay otro añadido que me sorprendió, y es que en la misión, Oferta y Demanda, colocaron una escena que había quedado sin utilizar, dentro de los archivos del juego clásico. That's the last of them. I'm gonna start up. I think we got some new friends. Otra cosa que me pareció bastante interesante, es el hecho de que hayan recreado todas las misiones secundarias, incluyendo las de los estadios y las de los carritos a control remoto. Sí, incluso las de paramédico, taxista, bombero y policía. Como lo dije antes, prácticamente toda la experiencia de Vice City está incluida aquí. Por si fuera poco, hasta el sistema de trucos también ha sido recreado, e incluso las combinaciones son las mismas que las del juego original. Quizás habrán algunos pocos que no funcionen, como el truco de acelerar el tiempo, pero de resto está muy bien. Y otra cosa que no podía dejar de mencionar, es que varios pisos francos tienen interiores accesibles nuevos, a diferencia del Vice City clásico. Por cierto, ¿no les recuerda a algo esta casa? Ahí les dejé una pista, pero los invito a encontrarla ustedes mismos. Algo que me encantó, es que al final de la misión, Vudú Troyano, agregaron una corta escena de los haitianos huyendo de la fábrica, y luego se produce una explosión notablemente más realista que la original. Algunas otras misiones también tienen pequeños detallitos nuevos, para que los descubran. Ahora bien, quizás los dos mayores problemas que tiene el Vice City Next Gen Edition, es que suele tener crasheos, y ocasionalmente el mapa deja de renderizarse bien. Es totalmente jugable de principio a fin, pero de vez en cuando se encontrarán con estos fallos. También tiene otra limitación, aunque bastante pasable en realidad, y es que en las cinemáticas de las misiones, Tommy siempre usará su atuendo base. Aunque me gustaría que esto se pudiese arreglar, es una pena que el equipo de modders originales ya no trabajará más en el mod, debido a la situación con Take-Two. Por cierto, me faltó mencionar que esta versión no está censurada, de modo que conserva todos los diálogos con referencias a los cubanos y haitianos, a diferencia de la versión definitiva. Y bueno, aunque es posible jugarlo en español, yo recomiendo que lo coloquen en inglés, porque los caracteres con tildes y la letra ñ se ven mal. Finalmente, solo me queda comentarles algo importante, y es que para desbloquear la misión final, aquí deben completar absolutamente todos los negocios. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita en caso de que aún no lo hayan hecho. Nos vemos pronto con más.